Estamos en comunicación con Adolfo Rubinstein, que fue ministro de Salud del gobierno de Juntos por el Cambio, un referente de esa área en la oposición. Adolfo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? El otro día lo hablamos, en la televisión tuve la posibilidad de tener el momento que se conoció este escándalo, prácticamente estábamos en una entrevista con Adolfo Rubinstein, y quiero preguntarte de vuelta porque es lo que estamos haciendo con todos los invitados. ¿Te vacunaste? No, yo no me vacuné, más allá de que tengo más de 62 años y soy, digamos, médico, no practico, por lo tanto no corresponde que yo me vacune. Digamos, tienen que vacunarse primero los que están en ese orden de prioridades, trabajadores de la salud, gente de más de 80, 70 años, como dicen los protocolos. Claro. Recién hablábamos con Jorge Macri, el intendente Vicente López, y nos decía, no sé de qué se sorprende, y es verdad esto, ¿no? Si hace rato que vemos un montón de posteos en Instagram o en Twitter de un montón de militantes de la Cámpora, pibes de 18, 20, 25 años, haciendo la B vacunándose. Y es cierto, o sea, de lo del vacunatorio VIP es un ejemplo de inmoralidad total, pero la verdad es que esto viene sucediendo en todo el país, Adolfo. Por eso, incluso el otro día te lo decía, Daniel, esto es un tema, es un problema sistémico. Digamos, no es solo el hecho puntual escandaloso de que en el Ministerio de Salud, en el despacho del ministro, se vacunen gente, digamos, VIP. El tema es que esto está ocurriendo a todo nivel, digamos, como te comentaba, desde la partidización de la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, salteando todas las estructuras sanitarias y con los pibes de la Cámpora, que se supone que son jóvenes solidarios, pero resulta que son los que primero se vacunan, hasta los intendentes que se vacunan suponiendo que dan el ejemplo, lo cual es absurdo cuando no son grupos de riesgo, o los legisladores, o las figuras públicas, en fin, es verdaderamente, digamos, un hecho de corrupción, pero que más allá de que configure o no un delito, es un hecho, digamos, de una trascendencia ética y moral escandalosa. Ujú. Adolfo, vos que conocés el ministerio, cómo funciona, a ver, hay que conocer el edificio también. Sí. Eh, Ahí Carla Bisotti dijo que ella que no existía un vacunatorio, que desconocía eso. ¿Es creíble? Mira, yo la verdad que me llamaría mucho la atención porque lo que por lo menos ha saltado en todos los medios es que ha habido la reserva de una partida de vacunas de más de 3.000 dosis, no es poco eso, que obviamente tienen que estar contabilizadas. Así que la quien dirigía, digamos, en el Ministerio de Salud todo lo que tiene que ver con la campaña de vacunación es la doctora Bisotti, que es ministra ahora. Es más, de hecho, no hay director de vacunas en el ministerio desde hace varios meses porque renunció la persona que estaba y no fue reemplazada desde hace varios meses. O sea que toda te diría, digamos, la coordinación, la dirección, la implementación es de la doctora Bisotti. Yo la verdad que me llamaría mucho la atención que desconozca esto. Ahí estaba, hay un tuitero, Maximiliano Vide, que se especializa en estadísticas, que entró al sistema que está registrado en el Ministerio de Salud sobre la distribución de vacunas. Eh, Dice un dato curioso, de las 300.000 vacunas que llegaron al principio, al sumar la cantidad enviada a cada provincia, hay un faltante de 3.100. Representan más del 1%. Y muestra el cuadro, y cuando uno hace la suma provincia por provincia, distrito por distrito, exactamente se entregaron 26.000, no, perdón, 296.900 vacunas. Faltan 3.100, es cierto. Son las que dicen que se manejaban discrecionalmente entre el Hospital Posada y el Ministerio de Salud. Sí, eso sin tener en cuenta que probablemente a niveles locales también exista esto. Digamos, cuando en la distribución a las provincias y o a los municipios también existan, digamos, lotes que se guardan para vacunación por izquierda, digamos, fuera de los protocolos. Este es el tema, es un hecho de corrupción, honestamente, que denota una crisis de valores, y yo creo que trasciende inclusive, digamos, es parte de la vivada criolla que yo creo que nos persigue históricamente a los argentinos.
Por supuesto que esto, en el contexto que estamos viviendo, en el medio de una pandemia, cuando hay escasez de vacunas, cuando la población, la sociedad está muy ansiosa, preocupada, con mucho temor, con mucho miedo, hemos tenido muchas muertes, resulta que ver esto es escandaloso. Y además derriba la épica de la vacunación, toda esta gesta épica, digamos, que finalmente lo que resulta es que vendieron humo. Y por el otro lado, digamos, es un hecho que yo creo que le pega debajo de la línea de flotación al gobierno en cuanto a todo su discurso y su relato de igualdad, de equidad, etcétera. Uh-huh. Adolfo, te pregunto que, a ver, vos tuviste a cargo un plan de vacunación más allá del calendario de vacunación normal, que Argentina tiene un buen calendario de vacunación y hay que decir que es uno de los países, no sé si esto, a ver, que por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero creo que en Latinoamérica tenemos la mayor aceptación o la mayor cantidad de vacunas aplicadas por cantidad de habitantes de Latinoamérica, ¿no? Creo que tenemos un... No, siempre ha tenido una gran tradición, tiene un calendario de vacunación muy completo, muy amplio y con mucha, digamos, adherencia por parte de la población, es muy bueno. Estuviste a cargo de un plan excepcional que fue el de la vacunación contra el sarampión en tu gestión. Exacto, nosotros hicimos en el último cuatrimestre de 2018, cuando, digamos, habían saltado miles de casos en Europa, había vuelto el sarampión en el mundo, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos y sobre todo Brasil, que era la gran preocupación, que tenía en ese momento más de 30.000 casos. San Pablo estaba incendiada y se venían los casos para el sur. Ahí decidimos, digamos, hacer una campaña de refuerzo y vacunamos a más de 2 millones de chicos en un lapso de 2 meses, que fue una campaña realmente muy, muy compleja. Pero lo importante acá es que nosotros llegamos, por supuesto que no tiene las características ni el orden de magnitud de esta campaña, donde estamos intentando vacunar a más de 30 millones de argentinos. Y además era una sola dosis y no 2 dosis como es esto. Esto solo para decirte la complejidad de esta campaña. Bueno, en aquel momento llegamos en 2-3 meses a altísimas tasas de vacunación, superaron el 90%, vacunando 50.000 por día, en un esfuerzo logístico enorme. Hoy se está vacunando de manera interrumpida menos de 10.000 por día. Para poder llegar a las metas que ambiciona o que había dicho el ministro, digamos, el exministro, hace un par de semanas, necesitaríamos vacunar por lo menos 30, 40, 50 veces más que lo que se está vacunando ahora. Y esto siempre y cuando para llegar en agosto, septiembre a tener la población blanco vacunada, lo cual hoy claramente parece inviable. Diferente. No, claramente parece inviable. Ayer se conocía que no va a haber otro desembarco de vacunas en buena cantidad. Se espera un desembarco, según lo que dijo Ginés González García antes de renunciar, de 1 millón de vacunas chinas para marzo. Pero de vacunas rusas parece que hasta abril no. Digamos, estamos en una situación, tenemos 46 millones de habitantes. La verdad que el 1.000.000 de vacunas que llegaron es muy poco y encima la distribución y la logística ha sido, bueno, inmoral, un desastre, pero hablemos del futuro, hay pocas vacunas en lo inmediato, Rubí. Bueno, exacto, hay 2 problemas acá. El primer problema es que no está asegurada la cadena de suministro digamos, de la vacuna, que es el insumo crítico. O sea, no hay vacunas, están llegando a cuentagotas. Obviamente esto responde a una mala gestión en la adquisición de vacunas, porque además lo contrastamos con los chilenos, digamos, que sin tanta laraca, digamos, se aseguraron para comenzar su plan de vacunación masiva, tener por lo menos ya en Chile más de 4 millones de dosis, y por supuesto, comenzar el plan de vacunación mientras van llegando las otras remesas. Nosotros comenzamos con 300.000 dosis a fin de año porque era una suerte de capricho del gobierno y del presidente de comenzar antes de fin de año, lo cual hizo que a las 2-3 semanas esto se interrumpiera. Entonces lo que estamos haciendo es empezar, detener, arrancar, parar. Esto es muy malo para una campaña de vacunación. Si a esto vos le agregás el hecho de que, digamos, por la Organización Federal del Sistema de Salud en la Argentina, muchas de estas funciones se delegan a las provincias y los municipios. Y si además, que ya es más complejo, y si además le agregás el hecho de que se está partidizando la campaña de vacunación
como es el claro ejemplo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los municipios que no son de la oposición, perdón, los municipios que son de la oposición, bueno, acá te da la pauta de que no solamente está comprometida el aprovisionamiento de las vacunas, el suministro del insumo crítico, sino también la implementación de la campaña. Entonces, la verdad es que aquí es donde el Ministerio de Salud de la Nación tiene que tener un protagonismo clarísimo y una centralización de la campaña. Y por supuesto sacar de encima cualquier tipo de partidización o de aprovechamiento político. Veamos qué es lo que va a hacer la doctora Bisotti. Ella conoce el tema, espero que lo haga bien. Lo que sí me queda claro es que ella no podía soslayar todo esto que estaba ocurriendo. No, la verdad es que designar a la doctora Bisotti, que no podía desconocer este tema, es una decisión del presidente desde todo punto polémico, porque el fiscal Marijuán, cuando impute a quienes estén involucrados en la denuncia por este vacunatorio VIP o por esta distribución privilegiada de vacunas, también le va a llegar a la doctora Bisotti, o sea que tenemos una ministra que ya aparece observada por la justicia prácticamente antes de asumir, por un hecho relacionado con su gestión. Y sí, está digamos, el presidente también hay que pensar que estaba en una situación muy complicada, porque cambiar de golpe todo en el medio de una campaña de vacunación, que además era un capital político fundamental del gobierno, y que se era derrumbado, era muy complejo. También tenemos que ver eso. Adolfo, hay una investigación de la Nación donde habla de un delivery de dosis, donde en el Hospital Posada operó un circuito paralelo que administró el Ministerio de Salud. ¿Hay responsabilidad? Vos conocés, creo que el Posada depende también de Nación. Sí, depende totalmente de Nación. Depende de Nación. Bueno, entonces, ¿hay alguna responsabilidad de las autoridades del Hospital Posada? Mira, el Hospital Posadas responde al Ministerio de Salud, pero por supuesto que tienen responsabilidades, no vale, nadie se puede escudar en que, digamos, no es responsable. Si funcionaba, como parece que era así, un vacunatorio paralelo en el Hospital Posadas, sí, claro que tienen responsabilidad. Digamos, es la obediencia debida, entre comillas. Si a vos te ordenan tener un vacunatorio paralelo, vos podés decir, no, mira, esto no lo puedo hacer. Claro, por supuesto, porque además son autoridades médicas, pero también son administrativas. Depende del ministerio. Pueden recibir una indicación y obedecerla, pero ustedes son médicos, tienen una obligación ética. El director del Posada obviamente no puede decir. El Posadas no puede, o sea, se puede decir no vamos a montar un vacunatorio paralelo por fuera de los protocolos que establece el propio Ministerio de Salud de la Nación, donde es parte el Hospital Posadas. Claro, por eso digo, no puede, porque además ustedes siendo médicos saben que no faltan vacunas, que tienen internados en el hospital, que están padeciendo el COVID, que son adultos mayores, pero para los políticos, para los privilegiados, para pibes de la cámpora, se los puede vacunar porque hay una directiva política. Me imagino que eso tiene que ser denunciado por una autoridad médica, no ser cómplice de esa situación. O negarse a hacerlo. O sea, porque algunos de los vacunados VIP que decían, nosotros por edad tenemos el derecho de vacunar. No es una cuestión de derecho. El derecho lo tienen más de 30 millones de argentinos. Lo que hay que respetar es el orden de prioridades que fijan los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación basados en la mejor evidencia sobre cuáles son los grupos más vulnerables, los que se complican más, los que se mueren más, los que están más expuestos. Y esa es la razón por la cual se define quién está primero en la cola. Ese es el punto. Claro, es claro lo que señala Rubinstein. A ver, yo escuché gente defendiendo a Estela Carlotto porque tiene 90 años. Es cierto que está, seguramente cuando empiecen a vacunar masivamente a los adultos mayores, está en el primer grupo, pero todavía no terminamos de vacunar al personal médico y todavía hay un montón de adultos mayores que ni siquiera consiguieron un turno. Entonces también hay un privilegio. No estamos criticando a Estela Carlotto por su edad, sino el privilegio que obtuvo. Por supuesto, pero además hasta entonces lo que hay que hacer es lo que venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia: cuidarnos, protegernos, higiene, prevención, uso de barbijo, lavarse las manos, distancia física segura, evitar las aglomeraciones. En el caso de los mayores de edad, digamos, vigilar y controlar un poco sus salidas y a dónde van. Pero esto es lo que hay que seguir haciendo y que vamos a tener que seguir haciendo probablemente a lo largo de todo este año,
y parte del año próximo. Porque la realidad es que la campaña de vacunación hasta que lleguemos a la inmunidad de rebaño, probablemente sea recién el año próximo. Claro. La última, Adolfo, agradeciendo desde ya tu tiempo en este domingo al mediodía, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay que hacer con los privilegiados que tuvieron la primera dosis? ¿Hay que darle la segunda? Es una buena pregunta. Bueno, pienso que sí, es un buen punto, qué sé yo. Sí, obviamente, hay que completar el esquema de vacunación, porque además, un esquema de vacunación incompleto, o sea, inmunidad parcial, yo te diría que puede ser también muy riesgoso, porque la inmunidad parcial, y esta es una de las razones por la cual se cuestionó ampliar demasiado los tiempos entre ambas dosis, excepto para la vacuna de AstraZeneca, donde se vio que se pueden ampliar de manera segura, justamente para no seleccionar estas nuevas variantes de virus que son más contagiosas. Entonces, lo que hay que hacer, sí, hay que terminar de vacunar. Ahora, yo me pregunto cómo se va a hacer eso, porque bueno, hay que ver estas listas, pero sí, claro que tienen que completar el esquema de vacunación. Sí, y lo bueno sería que sea público, ¿eh? Ahora, así Que de sea paso nos pública y enteramos. que No, en rindan serio lo digo. cuentas. Por supuesto que sí, que sea público y que rindan cuentas de lo que ha significado esto. Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud, pasó por la 1110. Gracias, Adolfo. Gracias, Daniel, a vos. Un abrazo. Buen domingo para vos.